Dicen que solo hay dos garantías en la vida: los impuestos y la muerte. Esta es la voz de los antiguos, y estos son los dioses de la muerte de diferentes mitologías. Suscríbete para no perderte nada. Lo que sucede después es aún más oscuro y misterioso. En los oscuros salones del inframundo egipcio, Anubis, con su icónica cabeza de chacal, gobierna con solemne dignidad. Como dios de la momificación, supervisa cuidadosamente el proceso de embalsamamiento, asegurándose de que los ritos se lleven a cabo con precisión. Esta preparación es crucial, porque preserva el cuerpo, permitiendo que el difunto vuelva a vivir en el más allá. Guiando las almas de los muertos, Anubis los conduce desde el salón de Marta, donde se lleva a cabo una ceremonia crucial para su destino eterno. Aquí, en el ritual, conocido como el pesaje del corazón, Anubis juega un papel clave, con una pluma, simbolizando a Marta, diosa de la verdad y la justicia, colocada en una balanza, y el corazón del difunto en la otra. Anubis asegura el equilibrio de la balanza. Solo aquellos cuyos corazones son ligeros como una pluma, libres de corrupción y de hechos pesados, pueden avanzar en el camino. Por lo tanto, Anubis no es meramente un protector, sino también un juez, un guardián del orden ético. Su presencia asegura que aquellos que entran en el reino de Osiris lo hacen en virtud de su integridad moral. Esta creencia subrayaba la convicción egipcia de que el comportamiento ético era necesario para un juicio favorable en el más allá. Además de sus funciones de protección y juicio, Anubis también representaba una presencia reconfortante. Para los antiguos egipcios, era una figura tranquilizadora, que guiaba a sus seres queridos de forma segura a través de los peligros del inframundo, asegurando que los virtuosos encontrarían su lugar al lado de Osiris. La historia de Osiris, una vez un reverenciado rey mortal de Egipto, es un conmovedor relato de traición, asesinato y resurrección final. Su leyenda comienza con los celos y la traición de su hermano Set, lo que llevó a que Osiris fuera asesinado y desmembrado traicioneramente. Fue Isis, su devota esposa, quien volvió a ensamblar su cuerpo y lo trajo de vuelta a la vida, usando sus poderes mágicos. Este acto de resurrección de Isis no solo restauró a Osiris, sino que lo transformó en un dios del más allá, encarnando el ciclo de la vida, muerte y renacimiento. Como dios de la resurrección, Osiris se convirtió en un faro de esperanza y renovación. Aseguró a sus seguidores el renacimiento en el más allá, una promesa que resonó profundamente con las creencias de los egipcios en la inmortalidad y el alma eterna. Su dominio se extiende más allá del simple concepto de la muerte. Está profundamente entrelazado con la fertilidad y el renacimiento de la vida, reflejando la inundación anual del Nilo, que trae alimento y riqueza a los áridos desiertos de Egipto. En el reino de los muertos, Osiris gobierna como un rey justo y benévolo, juzgando las almas de los muertos con justicia. Su propia resurrección le permite empatizar con los miedos y esperanzas de aquellos que pasan a su reino, convirtiéndolo en un gobernante compasivo, que valora la integridad moral por encima de la mera observancia ritual. La influencia de Osiris impregna varios aspectos de la cultura egipcia, desde los rituales religiosos hasta la propia realeza. Los faraones a menudo eran vistos como encarnaciones de Osiris en la vida y la muerte, personificando sus virtudes y deberes. En el panteón de la mitología griega, Tánatos no es un segador temible, sino una personificación tranquila e inevitable de la muerte, como hijo de Nix, la noche, y Érebo, la oscuridad. Tánatos
representa el aspecto pacífico de la muerte, en contraste con los finales violentos, a menudo impuestos por sus contemporáneos en el mito. Tánatos trae un silencio, que es a la vez gentil e inevitable, representado como una figura alada y juvenil. Tánatos es a menudo representado con un comportamiento tranquilo, casi compasivo. Su enfoque no es aterrador, sino tranquilo, sirviendo como recordatorio de que la muerte es una parte natural de la vida. No siempre debe temerse. Esta característica lo distingue de otras deidades de la muerte, que pueden deleitarse con el caos y la destrucción, asociados con sus reinos. Los deberes de Tánatos incluyen escoltar al difunto al inframundo, una tarea que realiza con respeto por el destino y la suerte. Rara vez actúa solo. A menudo lo acompaña su hermano gemelo Hipnos, el dios del sueño, enfatizando la suave transición, que él facilita, más como quedarse dormido, que ser llevado. En los mitos, donde aparece, Tánatos se muestra como obediente al destino. Nunca quita una vida antes de su final natural. Esta obediencia enfatiza su papel en el orden cósmico del universo griego, asegurando que la muerte ocurre de acuerdo con las leyes naturales, y no por crueldad o malicia arbitrarias. Hades a menudo aparece en las sombras, no como una figura malévola, sino como un gobernante solemne y justo del inframundo. Como el hijo mayor de los titanes Cronos y Rea, Hades obtuvo el control del inframundo después de derrocar a su padre, gobernando sobre los muertos con una justicia que era respetada incluso entre los dioses. El reino de Hades no es un lugar de tormento, sino un lugar de descanso final para todas las almas, sean valientes héroes o plebeyos. Su reino es vasto e incluye los Campos Elíseos, una región paradisíaca, reservada para los virtuosos, y el Tártaro, donde se reparte el castigo a los malvados. Esta dicotomía en su reino refleja el enfoque equilibrado de Hades hacia el juicio, enfatizando su papel como una figura más neutral que simplemente un terror. A pesar de las representaciones populares, que combinan su personalidad con la de un señor diabólico, Hades es representado en la mitología como una figura estoica y respetuosa de las reglas, profundamente devoto del orden y las leyes del cosmos. Sus raras apariciones del inframundo están marcadas por eventos mitológicos significativos, como el rapto de Perséfone, que explica el cambio de estaciones según la ley griega. La historia de Perséfone es un relato de dualidad y transición, que encarna la conexión entre los mundos visibles e invisibles. Como hija de Deméter, la diosa de la cosecha y la agricultura, y Zeus, el rey de los dioses, Perséfone era originalmente la diosa de la primavera, un ser de crecimiento y renovación. Su vida cambió dramáticamente cuando fue secuestrada por Hades y llevada al inframundo, lo que la llevó a convertirse en su reina. Esta transición de doncella a reina resalta su naturaleza dual. En el inframundo, Perséfone gobierna junto a Hades con un poder silencioso, respetada tanto por los muertos como por las deidades del inframundo. Su tiempo en el inframundo marca los meses de invierno en la tierra, donde la tierra es estéril, reflejando su ausencia del mundo superior. Sin embargo, el regreso de Perséfone a la superficie cada primavera inicia el ciclo de la vida de nuevo, ya que su reunión con su madre Deméter trae un florecimiento de la naturaleza y la fertilidad de la tierra. El ciclo anual llevó a su adoración como una deidad de la resurrección y la vida, simbolizando el eterno retorno de la vida después del letargo invernal. La historia de Perséfone también es una historia de voluntad y adaptabilidad. Con el tiempo, evoluciona de ser una víctima del destino a una poderosa reina,
que actúa como mediadora entre los mundos de los vivos y los muertos. Su posición única le permite moverse eficazmente entre ambos mundos, encarnando la conexión entre el nacimiento y la muerte, el crecimiento y la decadencia. En la mitología nórdica, el infierno ocupa un lugar especial como diosa, gobernando Helheim, el frío y lúgubre reino de los muertos, hija de Loki, el dios embaucador, y la giganta Angaboda. El linaje del infierno es tan complejo como su reino. La mitad de su cuerpo está vivo y vibrante. La otra mitad está muerta y descompuesta. Su misma apariencia simboliza el umbral entre la vida y la muerte. Helheim, a diferencia de los ardientes infiernos, de los inframundos de otras mitologías, es un lugar oscuro y brumoso que refleja el frío y el aislamiento, característicos de la visión nórdica del más allá para aquellos que no murieron una muerte heroica o notable. Es aquí donde el infierno gobierna con un control firme, pero justo, velando por aquellos que llegan a sus puertas sin castigarlos ni recompensarlos, sino simplemente proporcionándoles un lugar para existir después de la vida. Su reino es vasto e incluye a los deshonrados y a aquellos que murieron de enfermedad o vejez, enfatizando que Helheim no es un lugar de tormento, sino más bien una continuación de la existencia en forma de sombra. Esta sutil visión del más allá refleja la creencia nórdica en la importancia de vivir y morir con dignidad. A pesar de su temible apariencia y formidable herencia, el infierno a menudo se representa como una figura pasiva en su propio reino, realizando sus deberes sin malicia ni favoritismo. Su gobierno está marcado por la inevitabilidad y la aceptación, y actúa como una figura de orden natural, asegurando que aquellos que vienen a Helheim encontrarán su lugar en el mundo del más allá. Odín, reverenciado en la mitología nórdica, es el padre de todo, preside la guerra y la sabiduría, y sirve como un guía único para las almas de los guerreros caídos. Como jefe de los dioses Aesir, su presencia es decisiva en los reinos de la vida y la muerte. El doble papel de Odín abarca no solo la organización de batallas, sino también el solemne deber de elegir y guiar a aquellos que caen heroicamente en la batalla, al Valhalla, el Salón de los Caídos. Valhalla, diseñado como un majestuoso, vasto salón, ubicado en Asgard, sirve como lugar de descanso final para los guerreros, considerados dignos por Odín. Aquí, estos guerreros elegidos, conocidos como Einherjar, se preparan para, a diferencia de muchos dioses de la guerra, que son representados simplemente como agentes del caos y la destrucción. La asociación de Odín con la muerte está marcada por el honor y la nobleza. A menudo se le representa montando su caballo de 8 patas, Sleipnir, atravesando los cielos y los campos de batalla, para reclamar las almas de los valientes. Este acto no es un mero saqueo, sino un deber sagrado para garantizar que aquellos que han luchado valientemente seguirán teniendo un propósito más allá de sus vidas mortales. Yama es una figura clave en los panteones de las tradiciones hindú y budista, encarnando los roles tanto del dios de la muerte como del juez supremo de las almas, conocido como el Señor de la Justicia. Yama tiene deberes que se extienden mucho más allá de simplemente supervisar el final de la vida. Él es el árbitro que determina el destino de los difuntos, basándose en sus acciones en el mundo mortal. En la mitología hindú, Yama es representado como una deidad severa, pero justa, sentada en un búfalo negro, sosteniendo un lazo, con el que ata el alma en el momento de la muerte. Su dominio, Yamaloka, es el lugar donde las almas deben rendir cuentas de sus actos. Aquí,
En su gran salón de justicia, Chitragupta, su escriba lee los registros de los hechos de los difuntos, y Yama emite un juicio, decidiendo si el alma será castigada, reencarnada o alcanzará la liberación, moksha. El juicio de Yama no es arbitrario, sino que está enraizado en las leyes del karma, el principio cósmico de acción y consecuencia. Esto lo convierte en una figura única de integridad moral y rigor ético en la mitología, respetado y a veces temido por su compromiso inquebrantable con el Dharma, el orden y la ley. En la ley budista, el papel de Yama es ligeramente diferente. A menudo se lo representa como una figura más temible, presidiendo los Naraka, o reinos infernales, asegurándose de que los castigos kármicos se impartan según lo previsto. Sin embargo, incluso en estas tradiciones, la función principal de Yama no es castigar indiscriminadamente, sino defender la justicia cósmica, sirviendo como recordatorio del peso moral de las propias acciones. En el colorido, pero a menudo oscuro tapiz de la mitología azteca, Mictlantecutli gobierna como un temible dios de los muertos, gobernando sobre Mictlán, la parte más profunda del inframundo. Su nombre, traducido como Señor de Mictlán, transmite su dominio sobre ese reino, donde las almas de los muertos hacen el difícil viaje a su lugar de descanso final. Mictlán no es meramente un lugar de oscuridad y desesperación, sino un reino de gran importancia, donde todos finalmente descienden, excepto aquellos que perecen en batalla o en el parto. El viaje a Mictlán, que duraba 4 años, implicaba superar obstáculos, como grandes ríos y cadenas montañosas, y era considerado un reflejo de las dificultades que uno debe enfrentar en la vida. El mismo Mictlantecutli es a menudo representado con un cuerpo esquelético, adornado con plumas de búho y un collar de ojos humanos, representando la decadencia, asociada con la muerte, pero también la autoridad de su gobierno. Su apariencia es severa, destinada a recordar a los aztecas la inevitabilidad de la muerte y la importancia de honrar a aquellos que han fallecido. Como deidad, el papel de Mictlantecutli va más allá de simplemente velar por los muertos. Él es el guardián de los huesos, los restos físicos de la vida, y el dios que asegura la continuación de los ciclos de la vida. Su adoración estaba marcada por rituales que incluían derramamiento de sangre y ofrendas, prácticas destinadas a apaciguar su naturaleza temible y asegurar un paso seguro para las almas de los muertos. Mictucacihuatl, conocida como la Dama de los Muertos, es una figura central en la mitología azteca, gobernando junto a su esposo, Mictlantecutli, sobre el inframundo de Mictlán. Como reina de este profundo y vasto reino, ella juega un papel crucial en el viaje de las almas que entran a su reino, asegurando su paso seguro y eventual descanso. Su imagen, a menudo esquelética, como su esposo, y adornada con atuendo real, típico de la nobleza azteca, refleja su autoridad y la reverencia con la que era tenida. El papel de Mictucacihuatl va más allá de la mera supervisión. Ella es la guardiana de los huesos, los restos físicos, que son apreciados y venerados como las semillas de la nueva vida en la cultura azteca. Los deberes de Mictucacihuatl incluyen presidir los antiguos festivales de los muertos, que evolucionaron en las celebraciones modernas del Día de los Muertos. Estos festivales, marcados por decoraciones coloridas, ofrendas y celebración de la continuidad de la vida, son un testimonio de su influencia perdurable. En este momento, se cree que ella concede a los muertos permiso para regresar al mundo terrenal, para visitar a sus seres queridos, lo que ilustra su papel como intermediario entre los mundos de los vivos y los muertos.
Los Shinigami en el folclore japonés son seres etéreos, similares a los dioses de la muerte. Sus orígenes, aunque menos definidos que los de las deidades en otras mitologías, están impregnados de matices culturales que reflejan las visiones únicas de Japón sobre la muerte y el más allá. Como espíritus de la muerte, los Shinigami tienen la macabra responsabilidad de determinar cuándo termina la vida de una persona y escoltar su alma al más allá, que a menudo se presenta como un reino de profundo significado espiritual. Los Shinigami pueden ser vistos como figuras ambiguas. No son puramente malvados, ni puramente benévolos. Su función principal es mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, asegurando que el ciclo de la existencia siga el orden natural. Esto incluye influir en la mortalidad humana, a veces causando que la gente muera en casos donde el final de la vida es inevitable o inminente. Los Shinigami a menudo son representados como seres con códigos morales complejos, a menudo involucrados en historias intrincadas, donde las vidas humanas se entrelazan con eventos sobrenaturales. Aparecen en muchas formas, a veces como figuras siniestras, vestidos con atuendos tradicionales, otras veces tomando formas más abstractas, que pueden ser aterradoras e imponentes. Su método de transportar almas es particularmente conmovedor. Los Shinigami hacen más que simplemente guiar a los espíritus lejos del mundo terrenal, sino que también ofrecen reflexión sobre sus vidas pasadas. Este proceso no es solo un viaje físico, sino una transición espiritual que prepara el alma para lo que viene después, ya sea la reencarnación o el descanso eterno. El Barón Samedi, con su inconfundible sombrero de copa, frac negro y rostro pintado con una calavera, se encuentra en la quinta esencia de los muertos, en el vudú haitiano. Su reinado se extiende hasta la encrucijada, donde la vida se encuentra con la muerte, convirtiéndolo en una figura poderosa en el panteón espiritual, reverenciado y temido por su profunda conexión con el más allá. El Barón Samedi preside la encrucijada de los vivos y los muertos, asegurando el paso seguro de las almas al inframundo. Su papel es crucial. No es solo un guía, sino también un protector, que asegura que los muertos sean respetados y que sus últimos ritos se realicen correctamente. Este cuidado es vital para mantener el equilibrio y evitar que los malos espíritus causen estragos entre los vivos. Caracterizado por una personalidad bulliciosa y burlona, el Barón Samedi es conocido por su humor crudo y su amor por la destrucción. A menudo se le representa bebiendo ron, fumando puros grandes y usando un lenguaje obscenamente directo, que, lejos de ser mera teatralidad, sirve como recordatorio de la inevitabilidad de la muerte y la importancia de vivir la vida al máximo. En la mitología romana, Plutón es el dios autoritario del inframundo, una figura, sinónimo de riqueza y las riquezas ocultas de la tierra. Aunque a menudo se le identifica con el Hades griego, la imagen de Plutón enfatiza su dominio sobre los tesoros subterráneos de metales preciosos y tierra fértil, y no solo sobre el reino de los muertos. Esta asociación con la riqueza, derivada de la palabra latina plutus, que significa riqueza, enfatiza su doble papel como supervisor del más allá y guardián de la abundancia material. Como gobernante del inframundo, Plutón es representado como una figura más benévola y menos malévola, de lo que uno podría esperar de una deidad, supervisando el reino de los muertos. Su reino no es solo un lugar de oscuridad y desesperación, sino también un reino de potencial y renovación, simbolizando la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, donde los finales dan origen a nuevos comienzos. Morrigan, a menudo llamada la Reina Fantasma, es una de las deidades más enigmáticas y poderosas de la mitología celta.
Asociada con la guerra, el destino y la soberanía, es una figura tanto de protección como de destrucción, encarnando la dualidad de la vida y la muerte, la presencia de Morrigan en el campo de batalla, a menudo representada como un cuervo o un grajo. Significa su papel como presagio de la muerte, pero también como guardiana de los guerreros, influyendo en el resultado de la guerra. Su capacidad de transformarse en un cuervo o un grajo le permite volar sobre los campos de batalla, donde se la puede ver incitando a la batalla, o posada sobre los hombros de aquellos destinados a morir. Esta transformación enfatiza su conexión con el otro mundo y su capacidad de moverse entre los mundos de los vivos y los muertos, reforzando su papel como guía de almas. Morrigan no es una entidad única, sino que a menudo se describe como un trío de hermanas, que comprende a Badb, Macha y a veces Nimain o Anand. Esta naturaleza triádica le permite representar diferentes aspectos de la batalla, desde la furia y el caos del conflicto, representado por Badb, hasta la soberanía y protección de la tierra, representada por Macha. Es un maestro de la magia y el guardián de muchas criaturas mágicas, incluyendo su famosa jauría de perros blancos, de orejas rojas. Estos perros, conocidos por su agudo aullido, vagan por los cielos solo en otoño e invierno, aludiendo al control de Aaron sobre los ciclos estacionales y su conexión con el mundo natural. Aaron no es solo un guía de almas del mundo físico a Anun, sino también una figura de retribución por las transgresiones morales. Se dice que aquellos que lo conocen son juzgados y aquellos a quienes se encuentra deficientes están sujetos a sus correcciones. Sin embargo, estos aspectos son mitigados por su papel como protector de los muertos, asegurando que encuentren paz y resolución en su reino. Ereshkigal, en el panteón de las deidades mesopotámicas, gobierna el inframundo, conocido como Irkala. Como reina del gran inframundo, su reinado se caracteriza por su naturaleza dura e implacable. Un reino donde todas las almas, independientemente de sus actos terrenales, descienden después de la muerte. Su poder es absoluto, convirtiéndola en uno de los dioses más venerados y temidos de la mitología mesopotámica. Su historia se cuenta más vívidamente en el mito del descenso de Inanna al inframundo, donde Ereshkigal juega un papel clave. Cuando Inanna, su hermana y diosa del amor y la guerra, desciende al inframundo, es Ereshkigal quien preside su juicio y posterior muerte. Este mito enfatiza la naturaleza dual de Ereshkigal. Si bien es una gobernante estricta e inflexible, también defiende las leyes de su reino con justicia y necesidad. El reino de Ereshkigal no es simplemente un lugar de oscuridad y decadencia, sino también un lugar de transformación y renovación. Es bajo su severo gobierno que los muertos reciben el debido respeto y se mantiene el equilibrio cósmico entre la vida y la muerte. Su papel es esencial, porque el inframundo también es un lugar de embarazo, donde nacen las aguas de la vida, y, así, ella está indirectamente conectada con la fertilidad de la tierra. Nergal es una deidad prominente en la antigua religión mesopotámica, personificando las fuerzas destructivas de la plaga y la guerra. Conocido por su naturaleza feroz y poderes temibles, también es el consorte de Ereshkigal, reina del inframundo, convirtiéndolo en el gobernante del reino de los muertos. Los aspectos duales de Nergal, como dios de la guerra y dios de la enfermedad, resaltan su papel en el mantenimiento del equilibrio entre la vida y la muerte. Su influencia se extiende más allá de la simple destrucción, actuando como una fuerza necesaria, que asegura el final de los ciclos de vida, manteniendo así el orden cósmico. Nergal
es a menudo representado con una maza o espada, denotando sus aspectos marciales, y a veces está acompañado por símbolos de muerte, como leones o llamas, enfatizando su asociación con la guerra y la peste. A través de sus acciones y atributos, Nergal representa los aspectos duros, pero esenciales de la existencia, recordando a los devotos la inevitabilidad de la muerte y la importancia de respetar los poderes divinos que la gobiernan. Chernobog, a menudo llamado el dios negro, es una figura prominente en la mitología eslava. Su nombre, que significa dios negro en antiguo eslavo eclesiástico, conlleva asociaciones con la oscuridad, la desgracia y la malicia. Como una deidad del mal y la noche, Chernobog representa la antítesis del bien, y a menudo se lo representa como portador de desastre y dolor. El papel de esta deidad en la mitología se caracteriza por su oposición a las fuerzas de la luz y la bondad, a menudo representado por su homólogo, Belobog, el dios blanco de la luz y la bondad. La presencia de Chernobog es más notable en la noche y durante los meses de invierno, cuando la oscuridad prevalece sobre la Tierra. Las representaciones de Chernobog varían, pero generalmente se lo representa como una figura temible, fantasmal, que encarna el terror y los misterios de la noche. En algunos mitos y folclore se le describe como un dios que recibe maldiciones y malos deseos durante los festivales, tomando simbólicamente sobre sí el mal de la comunidad. Para mantener el equilibrio, Apuch, reconocido entre los antiguos mayas como el dios de la muerte, gobierna sobre Mitnau, las partes más oscuras, más profundas de Xibalbá, el inframundo maya. Esta deidad a menudo se representa con rasgos que enfatizan su dominio sobre la muerte. Esquelético, con costillas prominentes y cabeza de búho, o acompañado de búhos, que eran considerados heraldos de la muerte. Su apariencia está marcada por las campanas que adornan su cabello, señalando su presencia con su triste sonido. Como gobernante de Mitnau, Apuch está asociado con la decadencia, la destrucción y la catástrofe. Era temido por su capacidad de causar epidemias y enfermedades, y los mayas creían que vagaba por la noche, anunciando su presencia con el sonido de un perro aullando, otra criatura, asociada con la muerte, en la tradición maya. El papel de Apucha va más allá de la simple destrucción. Es una figura importante en el ciclo de la vida y la muerte. Velando por el nivel más bajo del inframundo, juega un papel importante en la transición y transformación de las almas después de la muerte, asegurando que cumplan con su destino de acuerdo con los hechos de su vida mortal. A pesar de sus temibles cualidades, Apucha también era respetado y a veces propiciado con ofrendas, para evitar su ira y brindar protección contra una muerte prematura. Los rituales que lo involucraban a menudo se realizaban con gran precaución, para apaciguar su naturaleza destructiva, destacando la compleja relación entre los mayas y las fuerzas de la muerte y la decadencia. Iku, en la mitología yoruba, representa la muerte misma, desempeñando un papel central en la estructura espiritual y cosmológica del pueblo yoruba. Como personificación de la muerte, Iku es venerado y temido, visto como un aspecto inevitable y natural de la vida, que aporta equilibrio a la experiencia humana. Iku no solo trae la muerte, sino que es un punto de transición necesario para el viaje del alma hacia el más allá. Su llegada no es accidental. Se cree que Iku llega solo en el momento señalado, determinado por Olorun, el dios supremo, y los Orisha, deidades, asegurando así el mantenimiento del orden cósmico. Esto subraya la creencia yoruba en el destino y la predeterminación de la vida y la muerte. En la sociedad yoruba,
Iku es a menudo retratado como imparcial e inevitable, asegurando que cada persona encuentre su destino sin prejuicios. El pueblo yoruba participa en varios rituales y ceremonias para honrar y apaciguar a Iku, en un esfuerzo por comprender su destino y encontrar la paz con la transición que trae la muerte. Tsupe, en las creencias tradicionales andinas, especialmente entre los incas y las culturas indígenas, predomina como el dios del inframundo y la personificación de la muerte. Es una deidad poderosa y multifacética que preside Uku-Pacha, el mundo interior en la cosmología andina, que es a la vez el lugar de descanso de los muertos y la fuente de minerales y piedras preciosas. Como gobernante del inframundo, Tsupe era respetado y temido. A menudo se lo representaba como una figura robusta, de apariencia amenazante, que encarnaba los peligros y la oscuridad de los reinos subterráneos que gobernaba. Esta representación refleja su naturaleza dual, como el guardián de las riquezas terrenales y el severo gobernante de las almas de los muertos. Durante el Imperio Inca, Tsupe estaba asociado tanto con la protección como con la retribución, comandando una hueste de demonios, conocidos como Tsupekuna, para imponer su voluntad en los rincones oscuros de la tierra. A pesar de su temible reputación, también era reconocido como una parte necesaria del orden natural, manteniendo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el más allá. Tuoni en el folclore finlandés es un temible dios del inframundo, que gobierna un reino oscuro y sereno, conocido como Tuonela. Este reino sombrío, a menudo representado como un lugar pacífico, pero sombrío, sirve como lugar de descanso final para las almas, a diferencia de muchas otras mitologías que representan el inframundo como un lugar de tormento. Tuonela se representa más bien como un lugar de descanso eterno, lo que refleja el respeto finlandés por la muerte como parte natural de la vida. El propio Tuoni es una figura de profundo respeto y miedo interior, personificando la inevitabilidad de la muerte. Él no está solo en sus deberes, su familia, incluyendo a su esposa Tuonata y sus hijos, juegan un papel importante en el funcionamiento del inframundo. Este aspecto familiar enfatiza la naturaleza comunitaria del más allá finlandés, donde los muertos son recibidos y guiados por figuras familiares. En la mitología, Tuoni a veces es representado en negociaciones con otros dioses para interactuar con héroes, que se atreven a entrar en su reino, ya sea para desafiarlo o para buscar su sabiduría. Estas historias a menudo sirven como lecciones morales sobre la naturaleza de la vida y la inutilidad de tratar de escapar de la muerte. A pesar de sus sombríos deberes, Tuoni no es visto como una deidad puramente malévola. Más bien es una parte necesaria de la estructura del mundo, manteniendo el equilibrio entre la vida y la muerte. Su presencia y la de su familia en la mitología finlandesa brindan consuelo al saber que el más allá está bajo el cuidado vigilante de guardianes prudentes. Siddhapa es venerado en la mitología visaya como un dios que preside la muerte de los mortales, marcando el momento en que terminará la vida de cada persona. Su dominio no es simplemente sobre el acto de la muerte, sino que incluye una profunda conexión con el destino y la duración de la vida de los humanos, lo que indica un papel complejo en el orden cósmico. La morada de Siddhapa, ubicada en el monte Majas, la montaña más alta de Pan, se considera el lugar donde lo divino se cruza con el mundo mortal. Cada deidad aporta una narrativa única, que refleja los valores y creencias de su cultura, con respecto a la mortalidad y el más allá.